Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de chismes jugosos, intrigas palaciegas y dramas que nos regalan esas producciones que tanto amamos y que nos hacen suspirar, reír y, por qué no decirlo, hasta derramar alguna que otra lágrima. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino emocional digno de un guión cinematográfico, un torbellino de celos hirientes, secretos del pasado que resurgen como fantasmas vengativos, y malentendidos que amenazan con derrumbar los cimientos de algunas de nuestras parejas favoritas. Agárrense fuerte porque la cosa se pone más que intensa, se pone turbia. Como ya habrán podido intuir por el llamativo título, el eje central de nuestro cotilleo de hoy es nada más y nada menos que los celos. Sí, esa emoción universal que en mayor o menor medida, todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero como bien sabemos en el vibrante y apasionado mundo de las series turcas, los celos no son una simple incomodidad, son una fuerza de la naturaleza que alcanza niveles épicos, casi apocalípticos. Vamos a diseccionar con lupa como detectives del corazón, como un aparentemente inofensivo regalo del pasado, esa sombra espectral que creíamos desterrada para siempre, ha tenido el poder de reavivar viejas heridas que creíamos cicatrizadas, generando una espiral de conflictos explosivos entre la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la siempre elegante y magnética Serine Sarıkaya, cuya presencia, aunque indirecta, sigue siendo un factor clave en este drama de tres. Pero tranquilos, mis chismosos favoritos. No nos vamos a limitar a centrarnos únicamente en este triángulo amoroso que nos tiene al borde del asiento. Vamos a realizar un exhaustivo viaje a través de otras series turcas donde los celos son un ingrediente omnipresente, un condimento picante que sazona cada escena, donde los malentendidos se multiplican como conejos, las rivalidades alcanzan niveles estratosféricos y las pasiones desbordadas son el pan de cada día. Antes de que nos hundamos hasta el cuello en este mar embravecido de dramas y lágrimas, quiero recordarles, con todo mi cariño, que si todavía no se han suscrito a su canal de confianza para el salseo turco, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Porque aquí, como ya saben, siempre encontrarán las últimas noticias de última hora, análisis profundos y sesudos, información privilegiada que nadie más tiene, y por supuesto muchísimo salseo de sus series turcas favoritas. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Que comience el espectáculo. Comencemos como es lógico y natural, con la pareja que acapara todos los flashes, la pareja que nos tiene obsesionados, la pareja que genera más titulares que cualquier otra, Hande y Kerem. Los rumores sobre una posible crisis en el paraíso, sobre una fisura en su relación aparentemente idílica, han estado circulando con fuerza desde hace algunas semanas. Y según las fuentes más cercanas a la pareja, la chispa que podría haber prendido este incendio emocional es, agárrense a sus asientos, un regalo que Kerem le hizo a Serine durante su relación sentimental. Sí, han oído bien. Un objeto material, un recuerdo tangible de una historia de amor pasada, que al parecer, Hande encontró por casualidad y que, como era de esperar, despertó en ella una tormenta perfecta de inseguridades, dudas y por supuesto celos. No voy a entrar en detalles escabrosos sobre qué objeto en concreto es el causante de tanta controversia, porque la información que circula al respecto es contradictoria y confusa, y además, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen misterio? Lo importante es que este pequeño detalle, esta minúscula astilla en el zapato, ha provocado una monumental discusión y ha puesto a prueba, como nunca antes, la confianza mutua que se profesaban Hande y Kerem. ¿Será este insignificante regalo, este vestigio del pasado, suficiente para dinamitar la relación entre Hande y Kerem? ¿Lograrán, a pesar de todo, superar este bache en el camino, esta piedra en el zapato, y demostrar que su amor es un sentimiento tan poderoso que es capaz de vencer cualquier fantasma del pasado, cualquier sombra que intente oscurecer su presente? La cruda realidad es que solo el implacable paso del tiempo nos dará la respuesta definitiva a esta pregunta. Pero mientras tanto podemos deleitarnos con la especulación, alimentar nuestra imaginación, y por supuesto disfrutar a lo grande del drama que se desarrolla ante nuestros ojos. Porque admitámoslo, nos encanta ver sufrir a nuestros ídolos. Pero, ojo. No nos quedemos atrapados en la vorágine del chisme superficial. Es hora de dar un paso más allá y analizar con detenimiento algunas series turcas donde los celos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la trama, donde son el motor que impulsa las acciones de los personajes y que nos mantiene pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas y conteniendo el aliento.
Comencemos con un clásico moderno, con una telenovela que nos dejó a todos con el corazón hecho trizas, Amor Eterno. ¿Quién podría olvidar el tormentoso triángulo amoroso entre Kemal, Nihan y el despiadado Emir? Madre mía, qué derroche de intensidad. Emir, el villano por antonomasia, el arquetipo del hombre malvado, estaba completamente obsesionado con Nihan y era capaz de recurrir a las artimañas más sucias y despreciables con tal de mantenerla a su lado, encadenada a su destino. Sus celos eran enfermizos, posesivos, destructivos y, en definitiva, tóxicos. Utilizaba sin escrúpulos el chantaje emocional, la manipulación psicológica y la violencia física para controlar a Nihan y alejarla para siempre de su verdadero amor, Kemal. Era un personaje aborrecible, sí, pero a la vez terriblemente fascinante, porque representaba la cara más oscura y retorcida de los celos, esa fuerza irracional que puede convertir a una persona en un monstruo. Los celos de Emir no solo afectaban a Nihan y Kemal, sino que también envenenaban su propia existencia. Lo consumían desde dentro, lo volvían paranoico y desconfiado, y lo impulsaban a tomar decisiones terribles con consecuencias devastadoras. Amor Eterno es una lección magistral sobre cómo los celos descontrolados pueden destruir relaciones, familias y vidas enteras. El género predominante de esta serie es, sin duda, el drama romántico, pero aderezado con toques muy oscuros de suspense e intriga que te mantienen en vilo desde el primer capítulo hasta el último. Los actores principales, Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgankolu, bordaron sus papeles, transmitiendo a la perfección la complejidad psicológica de sus personajes y la intensidad de sus emociones. Un dato curioso es que Amor Eterno hizo historia al convertirse en la primera telenovela turca en alzarse con un prestigioso premio Emmy internacional. Todo un logro. Ahora, cambiemos de registro y pasemos a otra serie donde los celos también juegan un papel crucial, aunque con un tono mucho más ligero y desenfadado, Habitación 309. Esta encantadora comedia romántica nos cuenta la divertida historia de Lale y Onur, dos desconocidos que se conocen por accidente en una cita a ciegas organizada por sus respectivas familias y que, tras una noche loca llena de alcohol y risas, terminan compartiendo algo más que una simple conversación. 9 meses después, Lale descubre que está embarazada y sus vidas dan un giro radical e inesperado. En Habitación 309 los celos son mucho más inocentes, cómicos y ligeros que en Amor Eterno, pero no por ello son menos relevantes en el desarrollo de la trama. Tanto Lale como Onur sienten celos el uno del otro, especialmente cuando aparecen en escena parejas resentidas o posibles pretendientes dispuestos a todo. Estos celos, aunque a veces son exagerados y ridículos, son una clara señal de que se están enamorando perdidamente. Los celos en esta serie son más un juego de seducción, una forma de poner a prueba sus sentimientos y de confirmar que se desean y se necesitan mutuamente. La serie está protagonizada por los talentosos Demet Özdemir y Furkan Palal, quienes derrochan química en pantalla y consiguen que nos enamoremos de sus personajes. Habitación 309 es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato, sin renunciar a los momentos de romanticismo y a los toques sutiles de drama. Una curiosidad sobre esta serie es que fue un éxito arrollador en numerosos países de Latinoamérica, consolidando aún más la popularidad de las telenovelas turcas en la región. Sigamos nuestro viaje televisivo con Sila, cautiva por amor. Esta conmovedora telenovela, que combina con maestría drama, romance y elementos culturales, nos narra la historia de Sila, una joven hermosa y moderna que es obligada por su familia a casarse con Boran Ağa, un poderoso jefe tribal, para saldar una antigua deuda y evitar un derramamiento de sangre. Sila, que ha crecido en Estambul rodeada de lujos y con una mentalidad liberal, se ve obligada a adaptarse a las arcaicas costumbres y tradiciones de Mardin, una región conservadora del sureste de Turquía, donde las leyes del honor y la venganza siguen vigentes. En Sila, los celos son un reflejo de las profundas diferencias culturales y de las implacables luchas de poder que se libran en la región. Boran, el jefe tribal con el que Sila se ve obligada a casarse, siente celos de cualquier hombre que se acerque a ella, incluso de sus propios familiares, debido a sus arraigadas creencias machistas y a su férreo sentido del honor. Sila, por su parte, se siente celosa de las mujeres que rodean a Boran y que representan el mundo tradicional al que ella se niega a pertenecer. Los celos en Sila son un obstáculo más que deben superar los protagonistas para poder construir una relación basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y la confianza. La serie está protagonizada por los carismáticos Can Sudere y Mehmet Akif Alakurt. Sila, cautiva por amor, fue una de las primeras telenovelas turcas en alcanzar un gran éxito internacional,
allanando el camino para que otras producciones turcas conquistasen el mercado global. Un dato fascinante es que la serie fue filmada en la ciudad de Mardin, lo que le da un toque de autenticidad y realismo a la historia. Ahora es el momento de hablar de Medcezir, una adaptación libre y modernizada de la popular serie estadounidense DOC. Esta telenovela juvenil nos cuenta la historia de Yaman, un joven rebelde de un barrio marginal que es adoptado por Selim Serez, un abogado de éxito que pertenece a una familia adinerada. Yaman se enamora perdidamente de Mira Beylice, una chica popular y privilegiada que vive en un mundo de lujo y opulencia, pero su relación se ve constantemente amenazada por los celos, las abismales diferencias sociales que los separan y los oscuros secretos del pasado que persiguen a ambos. En Medcezir, los celos son un reflejo de la inseguridad personal, la envidia social y la búsqueda desesperada de aceptación. Yaman siente celos de los amigos ricos y populares de Mira, quienes lo ven como un intruso en su mundo. Mira, por su parte, siente celos de las chicas que se acercan a Yaman y que provienen de su mismo entorno, temiendo perderlo por no ser lo suficientemente buena para él. Los celos en esta serie son una constante lucha por la validación y el reconocimiento. La serie está protagonizada por los guapísimos Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, mis queridos chismosos, la misma Serini que mencionamos al principio del vídeo, la exnovia de Kerem. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Medcezir fue un éxito de audiencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica, catapultando la carrera de sus protagonistas. Un dato curioso es que la serie contó con la participación especial de algunos de los actores de DOC, como Mischa Barton y Adam Brody, quienes interpretaron versiones adultas de sus personajes originales. Y finalmente, pero no por ello menos importante, quiero mencionar la refrescante Erkencikus. Esta encantadora comedia romántica nos cuenta la historia de Sanemain, una joven soñadora y creativa que empieza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, el apuesto y aventurero Kandibit. Su relación está llena de obstáculos, malentendidos divertidos y, por supuesto, una buena dosis de celos. En Erkencikus, los celos son un ingrediente divertido, ligero y refrescante. Tanto Sanem como Kan sienten celos el uno del otro, pero lo expresan de una manera cómica y adorable, sin caer en el drama excesivo. Sus celos son una muestra palpable de su amor y de su deseo irrefrenable de estar juntos. La serie está protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, quienes tienen una química explosiva en pantalla que traspasa la pantalla. Erkencikus fue un éxito internacional, especialmente en Italia y España, donde conquistó a miles de fans. Un dato interesante es que la serie fue filmada en la vibrante ciudad de Estambul, mostrando algunos de los lugares más emblemáticos y hermosos de la ciudad. Y con Erkencikus llegamos al final de nuestro apasionante recorrido por las series turcas donde los celos son los grandes protagonistas. Hemos tenido la oportunidad de observar cómo esta poderosa emoción puede manifestarse de formas muy diferentes, desde la obsesión enfermiza y destructiva hasta la comedia romántica más ligera y desenfadada. Pero en todas las series que hemos analizado, los celos son un motor fundamental que impulsa la trama y que pone a prueba constantemente a los personajes. En resumen, hemos explorado la posible crisis entre Hande y Kerem a raíz de un regalo del pasado de Serini, y hemos examinado minuciosamente cómo los celos se manifiestan en series tan variadas como Amor Eterno, Habitación 309, Sila, Cautiva por Amor, Medcezir y Erkencikus. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las emociones, los dramas y las intrigas de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ahora me encantaría conocer su opinión. ¿Cuál de todas estas series es su favorita? ¿Creen que Hande y Kerem lograrán superar esta crisis y seguir adelante con su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, no olviden darle un merecido me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares que son tan adictos a las telenovelas turcas como ustedes, y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeré más chismes jugosos, análisis profundos y dramas apasionantes de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Que sigan disfrutando del salseo turco.